Seguimos en La Voz en Acción, en esta oportunidad con una grata y distinguida presencia, el doctor Tomás Robert. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Jorge? Muy bien. El placer de tenerlo acá en el programa. Un programa interesante para responder a cuestiones que la gente nos ha planteado. En este caso en particular, como un profesional dedicado a la rama del derecho penal, doctor, me gustaría iniciar esta nota hablando sobre una cuestión muy común quizás en nuestra sociedad cuando hablamos de usurpaciones. En primer lugar, determinar qué es una usurpación para que la gente nos pueda entender y de ahí en adelante cómo una persona que se ve afectada ante la posesión de un inmueble, de qué forma tiene que actuar a los fines de poder evitar que siga siendo turbada esa posesión que él tiene. Bueno, Jorge, vos lo dijiste puntualmente, se trata de posesión. Y esto lo digo porque muchas veces recibo consulta en mi estudio jurídico donde las personas vienen con una serie de documentación diciendo esta casa me pertenecía por una herencia, por ciertas cuestiones, y este delito no radica en una discusión de derechos, sino en una discusión de hechos, y ese hecho es la posesión o la tenencia. ¿Cuándo se configura este delito? Cuando esa persona que está en ejercicio de esa posesión o de esa tenencia se ve despojado. ¿Qué significa despojado? Expulsado del inmueble, no se le permite el ingreso al mismo, hay un intruso que ha ingresado en forma clandestina, mediante violencia, mediante amenazas, y entonces cuando sucede ese hecho se configura una conducta que está en el Código Penal, más precisamente en el artículo 181. ¿Qué es lo que debe hacer esa persona que ha sido desposeída del inmueble? Inmediatamente debe hacer la denuncia en la comisaría, porque allí se deben tomar las primeras medidas del caso, que son de protocolo investigativo. ¿Qué indica este delito? A ver, ¿cómo debe proceder la policía? Bueno, se hace un informe socioambiental, consta, digamos, la opinión de los vecinos, la opinión de los transeúntes, y la conocen a la persona que está actualmente, al quién es el intruso, cómo se llama, identificarlo mediante un acta de procedimiento, y luego de ello, que se realizan todas estas medidas, se eleva el sumario, se le toma declaración a la víctima y se eleva el sumario a la Fiscalía. La Fiscalía de Instrucción, estamos hablando del Poder Judicial, del Fuero Penal, que está situado en la avenida Sarmiento y calle La Prida. Ahí es donde se debe dirigir a esta persona cuando la policía ha elevado el sumario y ratificar la denuncia como víctima. O sea, contarle al Ministerio Público, contarle a la fiscal qué es lo que le ha sucedido y cuál es la conducta que de alguna manera la ha perjudicado. Ahí, en esa declaración en sede judicial, llevar todos los elementos de prueba con los que intente hacer valer su no derecho, su posesión, su tenencia, demostrar que ella estuvo ejerciéndola y que fue desposeída o despojada en determinado día y en determinada fecha. Una vez que ello sucede, y esto le quiero aclarar a la ciudadanía que lo sepa, el Ministerio Público, una vez que tiene una cierta verosimilitud en el derecho, o sea, encuentra elementos aptos como para creerle a la víctima de lo que está manifestando, y requiere al juez una medida que se llama de restitución provisoria. Esa medida va dirigida a los magistrados de nuestro mismo fuero penal, y ellos son los que resuelven la situación. O sea, tienen un expediente, lo leen al expediente, analizan las pruebas, los primeros pasos de la policía, la declaración de la víctima, analizan también qué dijo, si el Ministerio Público así lo considera, es intruso, porque puede ser citado a declarar para que explique en concepto de qué se encuentra en el inmueble, y una vez que ha estudiado el expediente, hecho un análisis del plexo probatorio, resuelve una medida de restitución provisoria. Y es lo que te contaba, Jorge, antes de empezar esta nota. Esa medida de restitución provisoria, entre comillas, implica que la víctima vuelva al inmueble y la persona, el ocupante, el intruso, salga del mismo. Ahora bien, y en esto hago mucho hincapié y a diario también a mis clientes que concurren al estudio, la causa no termina. Bien, es una medida de restitución provisoria, y la discusión con respecto al delito, a la conducta y la investigación penal
prosigue, continúa, hasta que la fiscal decide elevarla a juicio, lo cual es muy importante porque consolida la posición de víctima, ¿bien? Y si lo eleva a juicio, se debe estar atento a ese expediente porque en algún momento, si se celebra una audiencia oral, debe concurrir a declarar como víctima. Así que yo lo que le digo generalmente a las personas es inmediata denuncia penal, tratar de que la policía lleve esas primeras medidas del caso. Luego de la denuncia penal es muy importante consultar a un abogado, porque cuando ya se judicializa el expediente, creo que la opinión del profesional es muy importante, porque a partir de ahí el trabajo técnico ya excede el papel o la víctima, su actuación como víctima. Entonces ese trabajo profesional encarnado en un abogado penalista hace que esa medida de restitución provisoria pueda ser lograda lo más rápido posible desde que fue desposeída. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado, se vienen épocas difíciles, sobre todo las épocas eleccionarias, y eso me indica, de acuerdo a mi práctica profesional, que este tipo de delitos ahora tiene mayor actividad y se produce con mayor continuidad. Entonces, ante cualquier no sospecha, pero ante cualquier situación irregular, recurrir a la dependencia policial, bien, a los fines de tratar de mantener el inmueble. Y ahora, doctor, como lo explicó magistralmente, de una forma y en un vocabulario muy adecuado para que todos puedan comprender de qué estamos hablando. Llegado uno a una dependencia policial donde quiere dejar constancia de algo que está aconteciendo, de un hecho en particular. Si yo de esa dependencia, del personal que se encuentra abocado a esa tarea en esa comisaría, no me quieren tomar la denuncia, ¿qué es lo que puede hacer el ciudadano? Bueno, primero, esa policía, esa persona que tiene un traje azul, que está parado, es un funcionario público. ¿Qué significa? Que tiene una obligación de tomar la denuncia. Y el ciudadano que ha concurrido a la dependencia policial tiene un derecho a que se le tome la denuncia. ¿Por qué lo digo esto? Porque estoy sentando el rol de cada uno. Bien, supongamos que se insiste, ya conociéndose que uno tiene un derecho y que el funcionario público tiene un deber, y se insiste en no tomar la denuncia, recurrir a las unidades regionales. Entonces, si uno va a una comisaría, ir a la regional capital, ¿sí? Es del centro urbano de San Miguel, por ejemplo. Y en el caso, denunciar la inacción policial, denunciar a ese policía que no le ha querido tomar la denuncia y dejar constancia del hecho, porque reitero, las primeras horas, los primeros días posterior al despojo es de suma importancia. Ahí es donde se puede recabar la información precisa para que luego ese sumario policial tenga pruebas y tenga de parte de la fiscal una respuesta adecuada pidiendo la restitución provisoria durante el transcurso de la investigación. En la práctica, cuando se efectúa o se solicita una constancia policial en un momento determinado, ¿existe la obligación de expedir el funcionario policial una copia para quien deja sentada esta constancia policial? Al momento que la firma, ¿uno puede solicitar copia de esta actuación que ha solicitado sea efectuada? Bueno, las investigaciones tienen una publicidad que es restringida para las partes hasta después de la declaración como imputado. ¿Qué significa? La policía no está obligada a dar copias del sumario policial porque ahí puede haber información sensible a los fines de, por ejemplo, identificar a la persona que ha cometido el delito, a los fines de identificar futura prueba que puede ser recolectada. Entonces, si el ciudadano pide copia del sumario policial, la policía está en todo su derecho de no concederlas a la misma, porque, le reitero, tiene la función primigenia de proteger esa investigación y llevarla a buen puerto. Bien, ahora, una constancia policial es otra cosa. ¿Qué significa la constancia policial? Es un certificado emitido por esa dependencia policial donde consta que en el día tanto, a horas tanto, fulano de tal realizó una denuncia en sede policial por el delito de usurpación. Eso sí es una constancia que la policía deberá entregarle a la víctima a los fines de que hubiere lugar. Luego el uso puede ser para muchas cuestiones, pero en definitiva, del sumario policial concluyendo, no. Certificado o en este caso una constancia policial, sí.
Doctor, cuando hablamos de delitos hay un abanico importante. La invitación, por supuesto, la vamos a repetir a programas posteriores para seguir tratando distintas cuestiones, pero algo que la gente pregunta mucho, y un caso particular que se lo voy a sintetizar en base a lo que me han escrito a través de un mail. Compré un vehículo el cual a las 2 semanas de haberlo comprado, un control policial me detiene, porque la policía fue la que lo detuvo, me pidió la documentación del vehículo y evidentemente documentación apócrifa. El vehículo quedó retenido y esta persona trasladada a la dependencia policial. Bueno, la primera medida del caso es tratar de hacerse asesorar. Tratar de ver hasta dónde llegó este delito en su contra. A ver, vamos por parte. Si es trasladado a la dependencia policial, tranquilamente la policía tiene esa facultad de investigación para averiguar si el vehículo o la procedencia del mismo tiene carácter delictual o no, y si esa persona que lo adquirió fue de buena fe o no. Dada esta primera instancia o este primer paso, luego esa persona tiene, si se demuestra que ha sido engañada, que se ha producido un error en esa disposición patrimonial cuando compra el vehículo, es víctima de un delito que se llama estafa. Bien, ahora, esa estafa es propia, una definición conceptual para que el ciudadano conozca de qué se trata. Bueno, es un ardido engaño que produce en un ciudadano una disposición patrimonial que de alguna manera es producto de un error, porque ha sido engañada. Entonces esa disposición patrimonial disvaliosa, esa disposición patrimonial le produce un perjuicio. En este caso, la compra del vehículo. Cuando se consulta un abogado, generalmente se inician las actuaciones, se hace una denuncia policial tendiente a que se investigue en el Ministerio Público el delito de estafa. Este delito, reitero, tiene una caracterización particular en una norma del Código Penal que exige que el vehículo haya sido vendido ocultando su real situación. ¿Qué significa ocultando su real situación? Por ejemplo, que haya estado embargado, que haya estado prendado, que tenga algún tipo de pedido de secuestro o que su origen sea ilícito, por ejemplo, un auto mellizo. En ese caso, esta persona debe declarar como víctima y la investigación penal va a producir una serie de elementos de prueba tendientes a esa persona, a ese vendedor del vehículo, imputarle el delito de estafa. Conforme hablábamos antes de comenzar esta nota, yo también debo advertirle a la ciudadanía de que tome las medidas del caso, porque por ejemplo en el uso mercantil y sobre todo en lo que es la venta de vehículos, se dan situaciones muy particulares donde la persona que adquiere el rodado debe tomar una serie de medidas. Esas medidas, por ejemplo, informe de dominio, por ejemplo, dirigirse hasta la sección policial de vehículo automotor, donde hay una revisión técnica, donde se coteja ese número de motor y el número de chasis para averiguar si tiene o no pedido de captura. Y luego... Esto que acaba de decir, perdóneme que lo interrumpa, sí, pero es algo muy importante que en la práctica la gente, ve un auto muy bonito el fin de semana que salió publicado en el diario, un sábado, un domingo, le gusta lo que ve, entra por los ojos aquello que quiere adquirir, genera una operación. Pero acá algo que usted acaba de decir que creo vale la pena reiterar es el hecho de dirigirse a lo que se conoce como la volanta, en calle Jujuy, y precisamente con quien me va a vender, ambos apersonados en esta dependencia. Así es. Generar la verificación vehicular del vehículo, no la verificación técnica vehicular, sino la verificación policial. Valga la aclaración. Que coincida el número de chasis y motor con la documentación para que quien va a comprar tenga seguridad de lo que está comprando. Perfecto. ¿Y por qué lo digo esto? Porque luego, así como recién di cuáles eran las pautas para tener por configurado el delito, la negligencia de la víctima también le juega en contra en un futuro en esa investigación penal, porque lo primero que le va a decir la señora fiscal es: pero señor, usted no adoptó las medidas mínimas y necesarias que el caso ameritaba. Por ejemplo, no hizo informe de dominio, no fue hasta la volanta, no verificó el número de chasis y de motor. Por lo tanto, la pregunta es:
¿usted fue engañado realmente o usted se dejó engañar? Y ahí donde cae el delito de estafa, ¿bien? Se podrán iniciar acciones por daños y perjuicios, pero el error en que supuestamente cayó esta víctima no ha sido producto del ardid, porque la propia víctima, su propia negligencia fue la que produjo esta venta que, bueno, le ha causado un perjuicio. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuál podría ser entonces el mensaje para aquella persona que de pronto espera los clasificados del diario de mayor tirada de nuestra provincia para buscar poder generar una compraventa, tanto para el que vende como para el que él compra? ¿Cuál podría ser la recomendación para evitar este tipo de situaciones? Desde el hecho de que te vende el vehículo, no hacer la denuncia de venta y que al otro día de haber vendido mi vehículo, sin generar esa denuncia de venta en el registro donde está radicado el vehículo, se produzca un hecho de tránsito con una víctima fatal y de pronto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Jorge, las separemos en dos. Separemos recomendaciones antes de la compra-venta y post-compra-venta. Antes de la compra-venta, lo dijimos ahora con anterioridad, es tratar de verificar que el vehículo no tenga ningún embargo, ningún derecho real sobre el mismo, embargos, prendas, que no esté de alguna manera en ese registro público del automotor. Hay que averiguar cuál es de qué número, dirigirse hasta ahí, pedir un informe. Una vez que se tiene el informe de dominio, a la volanta. Una vez que se está en la volanta, se hace la revisación, en este caso los números de chasis y motor, porque la principal conducta delictual, porque en esto hay que tener en cuenta una cosa, está bien, el informe de dominio puede estar correcto porque el auto es mellizo, cuidado con esto. Entonces puede que el chasis tenga un número y el número de motor esté adulterado, o viceversa, que esté adulterado el número de chasis y no el número de motor. Por lo tanto, ambas cuestiones son de suma importancia para tratar de verificar toda la calidad del vehículo y que esté acorde a derecho. Ahora, si ya a pesar de esto, se ha caído por una estafa, se ha sido víctima del delito de estafa, yo recomiendo que mi cliente, en este caso, guarde toda la documentación, guarde todos los llamados por celular, guarde todos los mensajes de texto que se ha enviado con ese comprador, con ese vendedor, discúlpame. Toda esa documentación, más los formularios, los boletos de compra y venta, es importantísima para el señor fiscal, porque el señor fiscal luego hace pericia sobre esa documentación y ahí es donde se determina si hubo o no una estafa. Entonces, separándolo en dos, medidas previas, que es averiguación, todas las medidas que hemos hablado, hemos charlado, y posterior a ello el resguardo de toda la documentación, inclusive de llamados, mensajes, etcétera, que se ha intercambiado con este estafador. Algo que es importante que usted lo ha mencionado, doctor, y lo recalco para que la gente realmente tome conciencia de lo que estamos hablando: el boleto de compra-venta. Yo, Jorge Rodríguez Robledo, vendo a Tomás Robert. Algo importante, el boleto, identificando qué vendo, identificando en el caso suyo de este ejemplo qué compro, y también, bueno, por supuesto, todos los detalles que nos ha dado. Cuando hablamos del derecho penal, para que la gente empiece a conocer un poquito más de esto, ¿cómo lo podemos definir brevemente en un lenguaje que pueda ser entendible para cualquier lego? A este boleto de compra y venta, sí, como una prueba más. Una prueba más, porque el derecho penal es amplitud probatoria, cualquier elemento puede demostrar una compra y venta. Lo que sí recomiendo que si se hace un boleto de compra y venta, se dirijan a una escribanía, certifiquen la firma, porque es muy importante luego que esa persona que ha insertado su rúbrica en ese papel que se llama boleto y compra y venta no lo desconozca, ¿bien? Y no tengamos que ir a una pericia posterior caligráfica para demostrar que realmente el contenido le pertenece. Por lo tanto, si se ha firmado un boleto de compra y venta, la descripción del vehículo, la descripción del valor, y hay un ítems que dice observaciones. En ese ítems observaciones, cualquier circunstancia que se exceda de la operatoria debe constar. Si el vehículo está en buenas condiciones, malas condiciones, si tiene algún tipo de gravamen o no. Entonces ese ítems observaciones volcar. ¿Falta alguna placa de dominio? Así es. ¿Por qué? Porque después las quejas posteriores
no van a servir si no se ha completado como corresponde este instrumento. Pero te reitero, Jorge, es una prueba más importantísima, pero una prueba más a los fines de la investigación penal. Debo recordar que el boleto de compra y venta es un instrumento privado que tiene valor entre las partes únicamente y no contra terceros. Por ello, si ese boleto luego no es formalizado, no es elevado mediante un 08 al registro respectivo, la persona luego, si es vendido 2 veces el vehículo, no puede oponer. Correcto, estamos hablando de los fines dominiales, no puede oponer ese instrumento privado contra una inscripción dominial, porque la inscripción dominial tiene efectos erga omnes, ¿correcto? Entonces es importante que esa persona sepa eso. Para que sea oponible a tercero. Muy claro, porque Jorge, ¿qué sucede? Muchas veces, no, ya lo compré y se quedan con el boleto de compra y venta nada más, como si eso fuese lo que le otorga ya la calidad total de comprador, y no es así. Bien, si bien se es comprador, no se lo puede oponer contra terceros. Siempre recomiendo que el paso posterior a la firma del boleto de compra y venta sea su inscripción en el registro respectivo. Doctor, un placer tenerlo en el programa. La verdad que muy claro en su explicación, típico de un profesor en la universidad, en este caso, como es usted. Muchas gracias. Lo felicito, el mayor de los éxitos como siempre, y bueno, ya lo voy a estar invitando nuevamente. Bueno, yo te agradezco la invitación y bueno, estoy a disposición de todas las dudas que tengan y bueno, estoy muy contento de haber estado en tu programa. Muchas gracias.